Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer los versos del 7 al 12. Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 12. Tienen ahí ya Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 12. Amén. Voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir con su vista. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Dios, te damos gracias por la bendición de venir hoy a tu casa. Gracias porque ha sido tan edificante el poder tener un devocional, poder tener la escuela dominical que nos presenta a tu persona como el pan, como el que satisface plenamente. Gracias, Dios, por esto que precede, por la antesala a la predicación. Gracias porque prepara nuestros corazones y debería llevarnos a estar emocionados espiritualmente y conmovidos para poder aceptar el llamado de tu palabra. No es poca la responsabilidad de predicar tu palabra, pero no confiamos en nuestras capacidades ni en competencias humanas, sino que nuestra competencia proviene de Dios y en ella es la que confiamos. Y rogamos, Dios, que tu palabra arda como esa antorcha y no solamente arda, sino que también consuele los corazones. Muchos de los que estamos aquí venimos afligidos, venimos preocupados, quizá nuestro matrimonio, quizá nuestra propia familia, quizá la preocupación de nuestros hijos, la rebeldía de alguno de ellos está afectando nuestro corazón, pero ruego que tu palabra sea la que consuele, pero también reprenda y exhorte, que sea tu palabra la que abra aún lo profundo de nuestro corazón y nos conmueva para llevarnos delante de ti y nos oprima el corazón y sujete nuestra voluntad para obedecer a ella. No hay poder humano que pueda cambiar nuestro corazón, pero confiamos en el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Una tragedia ha sucedido en nuestra sociedad. La agitación social es evidente. La crisis emocional ha tomado a muchos como sus presos. La psicosis que se ha generado ha llevado a muchos a tomar decisiones, pero también es cierto que muchas voces se han levantado. Muchas voces se levantan para dar opinión respecto a este evento horrible y sin precedentes en nuestro país y mucho más en el estado de Nuevo León. Estas voces que se levantan son diversas. Todas proponen soluciones. Soluciones que son buenas, sí, son buenas para mejorar la conducta externa del ser humano. Una conducta superficial de nuestra sociedad es la que muchas veces nos preocupa y ocupa a las voces que se levantan. Pero estas soluciones pueden ayudar al cambio temporal, pero jamás harán un cambio real y profundo. Las voces promueven el cambio de conducta por medio de programas, por medio de reglas y leyes que hagan ajustes, pero jamás podrán llegar a lo profundo de la raíz del problema, porque solamente ven lo superficial de la conducta. El problema
de nuestra sociedad y los problemas que atañen a nuestra sociedad, como la corrupción, la maldad, la falta de principios, nos ha llevado a hacernos las preguntas más básicas de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es la solución a todo esto? Y cuando surgen estas preguntas, surgen estas voces diciendo: tú puedes lograr esto, tú puedes conseguir, tú puedes cambiar. Oh padres, ustedes pueden cambiar la sociedad si tan solo ponen más reglas, si tan solo hacen ajustes a su vida familiar. Y comenzamos a escuchar esas voces. Pero lamentablemente esas voces no pueden cambiar el corazón, y todas esas propuestas de las voces no pueden cambiar el corazón del ser humano. Nada de eso podrá cambiar el corazón del ser humano. Nada de eso nos va a hacer agradables delante de Dios, porque lo profundo del corazón es de continuo hacia el mal. Y la iglesia de hoy en día enfrenta estos desafíos acerca de las voces, estas voces que promueven en cierto sentido el legalismo. Y la iglesia siempre enfrentará estos peligros. Enfrenta y ha enfrentado estos peligros desde antaño. Y la iglesia de Gálatas está enfrentando precisamente esto. ¿Cómo ser agradable delante de Dios? Pues haz esto. Tú puedes conseguirlo. Depende de ti, depende de tu circuncisión, depende de tus obras. Y jamás cambió el corazón del ser humano. Y la proposición del mensaje esta mañana es: la iglesia siempre enfrentará los peligros del legalismo. Pero el poder de Cristo es suficiente para asegurar que los verdaderos creyentes jamás serán apartados de la verdad pura, a pesar de los embates del engaño seductor. Todos y cada uno de nosotros, como creyentes o como personas que consideramos una crisis lo que estamos viviendo, podemos escuchar y decir: sí, es cierto, si tan solo yo hago estos ajustes, las cosas cambiarían. Pero el problema de nuestra condición es que haciendo los ajustes, nuestros hijos no cambian. Haciendo y poniendo reglas en nuestra familia, nuestros hijos no cambian. Y la pregunta es: ¿qué es lo que puede cambiar? Y la palabra de Dios dice: yo soy la única que puede partir lo profundo y llegar a las intenciones del corazón y descubrir aún lo más profundo, no la superficialidad de un cambio conductual, sino la profundidad de un cambio de raíz, de transformación total. Y es que constantemente usted va a estar seducido, atacado por esta propuesta de decir, de proponer que en usted y en su control está la posibilidad de cambiar. Y las características de las personas que promueven esto es una seguridad. Ellos creen que si hacemos ajustes solamente, hacemos ajustes superficiales, habrá un cambio. Pero no es así. Y Pablo ha hablado de esta forma de enseñanza a lo largo de estos capítulos. Pablo ha dicho: miren, esta es la forma de enseñar de los falsos maestros. Pero al llegar a esta porción del capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que Pablo no solamente va a hablar de la enseñanza, sino del carácter de los falsos maestros, de estas voces que se levantan. Y Pablo ahora va a hablar de este carácter de los judaizantes, ya que es tan preocupante para el corazón y la mente del apóstol Pablo, que un grupo de hermanos que él conocía habían sido desviados de la sana doctrina. ¿Qué fue lo que les hizo creer que ya no dependía solamente de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo en ellos, sino que les hizo creer que en ellos había capacidad para ser agradables delante de Dios? Y esa es la pregunta. De hecho, miren el capítulo 3.
el versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿qué dice? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Ustedes corrían bien, ustedes conocieron la verdad, sus ojos mismos fueron abiertos y contemplaron el poder transformador de Cristo y vieron cómo Cristo les transformó. Ustedes lo vieron, pero hubo una voz que se levantó y le dijo, no, tienes que hacer tú algo. No todo depende de Cristo, tienes tú que hacer algo. Y esa seducción fue tal, y me llama la atención la forma en que Pablo dice seducir. No vino, y vamos a ver esto más adelante, pero es una forma muy sutil, muy sutil. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos esa tendencia a creer que no solamente podemos confiar en el plan de Dios y en la soberanía de Dios y en el poder transformador del Espíritu Santo, sino algo tenemos que hacer aparte de. Y los enemigos, el primer punto del sermón es, los enemigos distorsionan la verdad pura del Evangelio de Cristo. Los enemigos distorsionan la verdad pura del Evangelio de Cristo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo pudo ver el desarrollo de sus discípulos. Veía cómo su crecimiento era fuerte. Era una iglesia sólida. La última ocasión que el apóstol Pablo estuvo entre ellos o supo de ellos, era una iglesia creciente de una forma extraordinaria. De hecho, la forma en que dice Pablo que la iglesia estaba caminando no es precisamente esa, caminar, sino que dice, vosotros qué, versículo 7 del capítulo 5, vosotros corríais bien. No estaban creciendo poco a poco, estaban creciendo de una forma tan sólida y tan constante y tan rápida que Pablo dice, ustedes estaban creciendo de una forma rápida, corríais bien. De hecho, Martín Lutero en su comentario a los Gálatas dice así, el apóstol Pablo no dice andáis, sino corríais. Con esto les tributa a los Gálatas un elocuente reconocimiento y los alaba en tono paternal, pues el correr es característico de los perfectos. Como leemos en Salmo 19, versículo 5, se alegra cual gigante para correr el camino. Y en la carta de los Corintios, Pablo en su primer carta, en el capítulo 9, versículo 24, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Así que Pablo ve a la iglesia de Galacia, ve que van creciendo y van fortaleciéndose y van sustentablemente, van desarrollándose, que dice, esta es una iglesia sólida, creciente, van corriendo. Pero ha llegado algo que es una voz de los falsos maestros que engañan y les dice, no pueden depender completamente de Dios. Tienen que hacer algo ustedes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Recuerdan? Capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todo depende de la obra de Dios en la vida de la persona. No depende del ser humano. Y llegan los falsos maestros y dicen, no, ¿cómo que no? Tú tienes que circuncidarte. Y cuando dependían completamente de la obra de Cristo, ¿cómo iban desarrollándose? Corrían. Y cuando comenzaron a escuchar esas voces, no, depende de ti. Dice Pablo, ¿quién los estorbó? Ese crecimiento se detuvo. Sí, sus inicios fueron alentadores y prometedores y había mucho que pensar.
pero ahora se ha detenido su crecimiento. Y esto me hace pensar cómo un buen inicio no es suficiente. Es necesario, sí, un buen inicio, permaneciendo constantemente hasta el final de nuestros días en la obra de Cristo en nuestras vidas. No solo es necesario un buen inicio, es necesario permanecer constante hasta el final. El día de ayer tuvimos el privilegio de reunirnos un grupo de hermanos fundadores de la iglesia y nos llenábamos de gozo al recordar cómo Dios escogió este lugar para ser el medio por el cual su gloria se manifestara en este mundo. Los inicios de esta iglesia y los ministerios que se desarrollaron en este lugar iniciaron por la pura gracia de Dios. 2 intentos antes de que fuera iglesia, antes de que fuera misión. Una hermana decía, aquí habían 3 piedras, solamente habían 3 piedras. No era nuestro, no, era un terreno baldío que nos metíamos y aquí teníamos la reunión. 3 piedras. Y no estaba el pastor Julio. El pastor Julio llegó 2 años después de esas piedras, a sus 16 años, junto con otro grupo de jóvenes. Y él llegó aquí como un pequeño misionero. Inició su ministerio como eso. Dios trajo a las personas necesarias con pasión y devoción, que a lo largo de 40 años han permanecido. Pero hermanos, eso no es suficiente. Es solamente el inicio. Es solamente el inicio. Tenemos que permanecer corriendo en la obediencia a la verdad. Sí es necesario un buen inicio y depender de la gracia de Dios, pero tenemos que depender de la gracia de Dios no solamente en el inicio, sino a lo largo de toda la historia de nuestras vidas. Es emocionante ver cómo platican los hermanos con una pasión tal que dicen, lo único que hacíamos era nos poníamos a orar y Dios proveía, y sí, trabajábamos, hacíamos tamales, nos juntábamos para ir a vender. Yo me llevaba 10 docenas, otro hermano se llevaba 10 docenas y nos poníamos a vender tamales. Y de la nada, Dios hizo esto. Porque no dependió de un ser humano, dependió del poder de Dios. Y hermanos, en la vida como creyentes, nosotros jamás podemos decir, hoy ya, dependo de mi capacidad, dependo de mi intelecto, dependo de mi experiencia, dependo de mis años de cristianismo. Ya, puedo depender de mí. El día que nosotros dependamos de nosotros mismos es el día que Pablo diría lo mismo. ¿Quién te está estorbando? ¿Quién te dijo que puedes depender de ti? Cuando tú dependiste completamente de la gracia de Dios, corrías. Pero cuando dependiste de ti, dejaste de crecer. Pero para esto, para seguir corriendo, tenemos que estar alertas y prestar sumo cuidado de las voces que escuchamos. Porque precisamente Pablo habla de esto en esta porción, ya que los pseudomaestros sedujeron y confundieron a los creyentes de Galacia con sus falsas enseñanzas, llevándoles a creer otro evangelio, como Pablo lo dice en su primer capítulo de esta carta. Como si hubiera otro evangelio. No es que haya otro evangelio, pero les hicieron creer otro evangelio. ¿Qué características tienen estos falsos maestros? No está ahí en el boletín, pero si ustedes lo quieren poner, entorpecen el crecimiento del creyente. Entorpecen el crecimiento del creyente. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó? ¿Y por qué decimos que entorpecen el crecimiento del creyente? Cuando estos judaizantes llegan a promover que sí, puedes confiar en Dios, pero tienes que circuncidarte. Entonces, aquellos que creían en Jesús y podían creer en Jesús como su Salvador y llegaban a una iglesia donde le decía, ¿ya te circuncidaste? No, tú no eres, tú no puedes acercarte a Dios. Pero creo en Jesús.
No me he circuncidado, sí, ciertamente no me he circuncidado, pero he creído en Jesús como mi suficiente Salvador y Él es el Señor de mi vida, pero no te has circuncidado. ¿Qué creen ustedes que producía eso en la vida del creyente? Frustración, desánimo, porque yo no puedo ser como ellos. Muchas razones podrían haber para no circuncidarse, pero ellos decían, si no lo haces, no puedes. Y en vez de crecer, decrecían. En vez de fortalecerse, debilitaban. Porque eso es lo que produce esas voces que dicen, sí, Dios, más lo que tú puedes hacer. Impiden el crecimiento. No solamente impiden el crecimiento, sino que limitan a los no creyentes. Aquellos que no conocen del Señor y pueden venir al Evangelio y un pseudo maestro les dice, es que tienes que hacer esto y esto y esto. Y ellos dicen, no puedo. No puedo. Es imposible para mí. Y en vez de llevarles a los pies de Cristo, le llevamos a una religiosidad que eso les limita y les impide creer. Pero no solamente entorpecen el crecimiento, sino que aparentan belleza. Mire el verso 7. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y hay una traducción que mientras estaba estudiando me llamó la atención porque parece ser que en el flujo lógico del pasaje, esta porción del verso 8 no es lógica, pero hay una traducción que me llamó la atención que dice del 7 y del 8, habéis sido estorbados porque os habéis dejado persuadir demasiado pronto. Sois Gálatas. Rápidamente os dejaste de desviar de aquel que os llama. Y es que este obstáculo que están teniendo los hermanos de Galacia es porque se dejaron persuadir. ¿Y por qué se dejaron persuadir? Por lo del versículo 9. Porque ¿qué? Llegaron ellos como diciendo, mira, aquí traigo la falsa enseñanza. Este es todo mi paquete de falsa enseñanza. No. De hecho, no aparentaban tener una falsa enseñanza. Parecían tener la verdad. Parecían tener argumentos sólidos y lógicos para poder creer en lo que decían. Y ellos llegaron con un poco de levadura. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, si ustedes lo quieren buscar, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo van a llegar? ¿Serán reveladas sus intenciones? No. Encubiertamente. Y por eso leímos el capítulo 3, versículo 1. ¿Quién os fascinó? ¿Cómo fue que se dejaron seducir tan fácil? Pues por la forma en que llegan. No llegan con apariencia de lobos rapaces, no llegan con apariencia de demonios, sino llegan con apariencia de piedad, encubiertamente. Y yo estoy seguro que muchos de ellos ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen, simplemente por la intención de su corazón de buscar para sí gloria, para buscar su propio bienestar. Y hermanos, eso pone un peso sobre nosotros como creyentes. Pone un peso sobre aquellos que toman este púlpito. Esta mañana tomamos tiempo para orar, cada uno de los que pasa a este lugar, clamando, Señor, libra nuestro corazón de quedar preso en el orgullo, de buscar gloria propia, sino permítenos exaltar solamente tu nombre.
Y ese debería ser el clamor de la Iglesia Bautista Genezaret, que cada persona allí que se pare al frente del púlpito pueda decir: esto es lo que Dios dice, porque es lo único que nos puede librar del engaño. No importa de qué instituto hayas graduado, no importa cuáles son tus créditos académicos, si tu corazón es el que guía y determina lo que tú haces, estarás siendo un falso maestro. Pero quiera Dios librarnos para que cada uno no aparentemos belleza con una esencia perversa, sino que la palabra de Dios sea la única que se predique. Porque esta belleza aparente tiene un efecto. El versículo 9 dice: un poco de levadura que... Me di a la tarea de investigar qué es la levadura. Y espero no me equivoque. Pero según entiendo, es un hongo. Un hongo. Un hongo que comienza en un proceso químico a contaminar la levadura. Un poco. Un hongo. ¿Qué es un hongo? Pareciera ser tan imperceptible. Pareciera ser que, pues, no pasa nada. Puedes escucharlo. Es su opinión. Un poco de levadura leuda toda la masa. Contamina la totalidad del cuerpo hasta la muerte. La levadura representa muchas veces el pecado, como la advertencia que Jesús expresó allá en Mateo 16, versículo 6. Y Pablo también la emplea, no solamente aquí en esta carta, sino también en la carta de Corinto. Podríamos decir, el hongo de la levadura contamina toda la masa. Pero en la vida práctica hay muchas pequeñas cosas que hacen destrucciones masivas. Una célula cancerígena puede tener una metástasis hasta extirparse todo un organismo. Una pequeña célula cancerígena. Una pequeña chispa. Una pequeña chispa de fuego puede prender todo un bosque entero. Una sola doctrina falsa, hermanos, en apariencia no dañina o no poco nociva, puede contaminar toda una iglesia y toda una congregación. Benjamin Franklin dijo: por falta de un clavo se perdió la herradura. Por falta de una herradura se perdió el caballo. Por falta de un caballo se perdió el jinete. Y por falta de un jinete se perdió la guerra. Todo por la falta de un clavo. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia, cuando tenemos que aprender a depender de la gracia de Dios y del poder soberano de Dios, y escuchamos voces que nos dicen: no, es que tú tienes que hacer. Cuando en vez de depender del soberano propósito de Dios y del soberano plan de Dios, y escuchamos esa espinita y escuchamos esa voz que nos dice: no, es que si tú no haces, como padres, si nosotros no aprendemos a descansar en la gracia de Dios y aferrarnos a Dios y a ver que el Espíritu de Dios obre en nosotros y nos transforme a nosotros, antes de estar preocupados por qué va a pasar con mis hijos, ver qué es lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Comienza esa falsa: es que si tú no le dices, es que si tú no haces. Pero los hijos no están esperando que Dios cambie su corazón. Ellos están esperando primero ver a Cristo en las vidas de sus propios padres.
Y a veces nos aferramos y escuchamos y las voces se levantan y decimos, Dios, pero no estamos haciendo lo correcto, no estamos prohibiendo lo correcto. Sí, eso es necesario. Y espero no me malentiendan, hermanos. No estoy diciendo que las reglas son malas, estoy diciendo que no solamente las reglas son suficientes. Que tenemos que ir a depender de la gracia de Dios y del poder de Dios. ¿Qué tal nuestra comunión con Dios? ¿Qué tal nuestra obstinación al poder transformador del Espíritu Santo? Las voces se van a levantar, pero usted y yo entendemos que si queremos correr tenemos que depender del poder de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que, ¿recuerdan? Díganme que sí. Sino la fe que obra por el amor. Así que tengan cuidado, tengamos cuidado y aferrémonos cada vez a la gracia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, que es el pasaje que leímos hace un momento. Versículo 3. Tiene referencia y hace una referencia a lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en el capítulo 5. Porque en el versículo 10, y espero no perderles, capítulo 5 de Gálatas, versículo 10, no lo busquen porque ya se fueron a segunda de Pedro, según escuché, las hojas de las Biblias. Pero en el capítulo 5, versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, me llamó mucho la atención esto, mas el que os perturba, y tiene en mente, porque no está hablando en plural, está hablando en singular. Tiene en mente Pablo, ¿quién? Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Y cuál es la sentencia? Ahora sí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación, ¿qué? ¿Y su perdición? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero reserva a los injustos para el castigo en el día del juicio. Hermano, no se trata de simplemente decir algo que se me ocurrió. No, es que Dios conoce las intenciones del corazón. Y aunque yo no tengo la posibilidad de examinar las intenciones del corazón, pero Dios sí conoce las intenciones del corazón. Y aunque utilice palabras, ¿cómo lo dice el verso 3? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras. Las palabras fingidas tienen un motor, ¿cuál es? La avaricia. El querer tener lo que no tengo. Esa es la intención del corazón. Y puedo tener una apariencia diciendo, ay, pero es que mira, no lo voy a decir porque soy chismoso. Simplemente quiero decirte eso. O mira, ¿no te has dado cuenta? Y utilizamos palabras fingidas para ocultar las motivaciones de nuestro corazón. Y ese es precisamente el problema, porque Jesucristo perdonó a la mujer adúltera, a la que estaba allí en el propio acto del pecado. Perdonó y le dio palabras de consuelo a los leprosos. Perdonó a aquella mujer samaritana. Pero ¿cómo hablaba con los fariseos y los publicanos? A los fariseos y los escribas.
les reprendía, porque sabe Dios la intención del corazón. Y hermanos, eso nos hace pensar que hay condenación. Que no se trata simplemente de decir, no, se trata de pensar cuál es la intención de mi corazón. Y no piense en otro, piense en usted. Porque usted podría pensar, sí, ya sé quién es un falso maestro. No. Piense en cuál es la intención de su propio corazón cuando usted dice lo que dice. Cuando usted hace lo que hace, no es la avaricia, y no estamos hablando de la avaricia económica solamente, sino del corazón corrupto que usted tiene, y sepa Dios librarnos, como dice el versículo 9 del capítulo 2 de 2 de Pedro. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios, líbrame. Líbrame, tú necesitas librarme, yo no puedo, tengo un corazón tan corrupto que no puedo, pero líbrame tú. Ayúdame a ver tu poder en mi vida cada día, y por eso no puedo descansar en mí, sino tengo que descansar en ti. Número 2. Los enemigos se detienen frente a la seguridad del creyente en Cristo, y esto fue para mí muy emocionante, porque el versículo 10 dice lo siguiente: yo confío respecto de vosotros, ¿en quién? Estoy nuevamente en Gálatas capítulo 5, versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. Ahora, Pablo estaba plenamente seguro de lo que Dios había hecho en la vida de los creyentes de Galacia. Él estaba confiado que los creyentes genuinos jamás serían amedrentados por falsas doctrinas de los falsos maestros. El verdadero creyente jamás rechazará su salvación verdadera y jamás cambiará esa salvación verdadera por una falsa. Pero entonces, ¿por qué Pablo tenía esta seguridad? Porque yo confío respecto de vosotros, ¿en quién? No confío en vosotros por lo que ustedes pueden hacer, sino por lo que hay alguien que está haciendo en ustedes. ¿Quién es? El Señor. El creyente verdadero, hermanos, preservará en la verdad y será preservado del engaño. Perseverará en la verdad. El creyente verdadero perseverará en la verdad y será preservado del engaño. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6 dice lo siguiente, del 1:6 al 7, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Yo me he dado cuenta que ustedes son el producto de la obra del Señor, y el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. No es una obra limitada, no es como, no sirvió, pues ni modo. Otro. No. Cuando Él escogió a alguien, Romanos 8, cuando Él tomó a alguien y lo comenzó a transformar, no lo va a dejar hasta que sea perfecto a la imagen de su Hijo. Qué emocionante, ¿verdad? Decir, sí, hay falsos maestros, sí, se levantarán voces, pero hay una verdad que será la que me va a preservar del engaño y me va a mantener firme, permaneciendo en la verdad, y que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y yo confío en eso. Judas versículo 24, nada más tiene un capítulo. Judas versículo 24 dice, y aquel que es poderoso, ¿recuerdan? Y aquel que es poderoso, ¿de quién está hablando? De Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
El poder no está en usted. Y cuando digo no está en usted, o sea, no está innato a usted, no es natural de usted. No nació con ese poder. Pero hay en usted un poder que es el Espíritu Santo, que nos da el poder de vivir una vida santa. No dependo de mi capacidad humana, dependo del poder del Espíritu obrando en la vida del creyente. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y el Dios de paz os santifique por completo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor. Así que la seguridad del creyente, esa doctrina que sí creo, pero que muchas veces me parece que ha sido tergiversada y corrompida, la seguridad del creyente, o por lo menos mal entendida. La seguridad del creyente descansa en la obra constante y permanente del Espíritu Santo. La seguridad del creyente descansa en la obra constante y permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, un creyente no puede decir que es salvo si no está viendo la obra del poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Me explico? No. Déjenme ilustrarlo así. Yo puedo decir que acepté a Cristo a mis 7 años y que soy salvo y tengo la seguridad de mi salvación. Pero si yo permanezco en el pecado, vivo mi vida, sí, vengo a la iglesia, ofrendo, diezmo, pues trato de repente llegar con mi esposa y ser un buen esposo, y con mis hijos pues darle lo que piden. Pues no soy malo, pero de repente pues vivo en pecado de promiscuidad. Le doy importancia a todo menos a Dios en mi vida diaria. Tengo mis placeres y mis deslices. Pues de repente, pues sí, hago algunas cosillas ahí, no tan malas. No he robado un banco, no he robado un banco, no he matado a nadie, no tampoco. Pero pues, ay, ni tanta ni muy. No tengo un devocional, no me interesa mucho la Biblia. Sí, la vengo y la leo aquí. Eso no es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Porque de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y el poder del Espíritu Santo transforma al creyente. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y entonces, porque unos podrían decir, pero ¿qué pasa entonces con los que estuvieron y creyeron, pero que ahora quizá ya no vienen, pero viven su vida, pero fueron salvos? Mire cómo Juan lo dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ellos salieron de nosotros, es decir, ¿estaban entre nosotros, sí o no? ¿Parecían de nosotros? Sí. Ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueren de nosotros, ¿qué dice, hermanos? Habrían permanecido. ¿Qué es la evidencia de que son de nosotros? No es que hicieron una oración, no es que de repente vienen, no, es que permanecen en una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es. De manera semejante, Lucas en su capítulo 8, versículo de 9 al 14, lo ilustra, que en la parábola del sembrador, ¿recuerdan que vimos ya esa parábola hace 2 domingos? Oyen el Evangelio,
¿Qué más? Lo reciben. No dicen, ay, no, eso yo no lo quiero. No, lo reciben con gozo. Pero como no tienen raíces, ellos solo creen por un tiempo y el tiempo prueba que no eran de nosotros. Nuevamente, su mente ya está pensando, ah, sí, fulanito y menganito. No. Piense en usted. Piense en usted. ¿Qué va a pasar cuando venga la prueba a su vida? ¿Va a permanecer? No, pues mira, yo mejor ya no. Si ese es el ser cristianismo, pues mejor no. Se batalla bastante. El verdadero creyente, la seguridad del creyente descansa en la obra constante y permanente del Espíritu Santo. El que es creyente va a permanecer porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Así que yo confío respecto de vosotros en el Señor y no en nadie más, porque Él es el que comenzó la obra y Él va a perfeccionar la obra. Y número 3, los enemigos determinan su propia condenación. Y Pablo dice en el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Uno de los discípulos de Pablo le pidió a Pablo que se circuncidara para no tener un conflicto con aquellos que hablaban de la circuncisión, y le dijo, pues circuncídate, vamos a proveer de eso, vamos a evitar un conflicto con ellos, circuncídate. Así que Pablo dice, hermanos, yo no tengo ningún problema con la circuncisión, es más, yo he promovido la circuncisión en algunos casos, pero mira, date cuenta de que la intención no es la circuncisión o la incircuncisión, la intención es perversa de los falsos maestros. Pero lo que no quieren es que la obra sea completamente de Cristo, sino que ellos quieren intervenir para su propia gloria. Porque así ellos pueden tener gloria en todo esto. Y predicar la cruz de Cristo podría ser un tropezadero para los judaizantes, porque la cruz de Cristo era tropiezo porque no podían entender y concebir una idea de un Mesías sufriente. Un Mesías que no dependió de sus rituales arcaicos, sino que dependió solamente de su comunión con su Padre y del poder que el Padre le había dado. La cruz hacía innecesario el judaísmo. Y es por eso que atacaban a Pablo y decían, no puede ser posible eso. Un padre de la iglesia, de los primeros padres de la iglesia, Crisóstomo, habló de esto y dijo, la cruz fue piedra de tropiezo para los judíos porque no requirió la obediencia a sus leyes ancestrales. Es por eso que no quieren la cruz de Cristo. Es por eso que quieren decir, sí, está bien, si tú quieres creer esto, pero no te olvides de esto. Y la semana pasada hablábamos que un Cristo suplementado es un Cristo ¿qué? Suplantado. Va a haber examen constantemente. La palabra que utiliza Pablo es una palabra, y vamos al versículo 12, ojalá que se mutilase. Hay muchos comentarios referente a esto, pero creo que cuando entendemos el contexto cultural, nos podría ayudar a interpretar el pasaje, porque la palabra que utiliza el apóstol Pablo es una palabra que hacía referencia a cortar algo de tajo, de un solo tajo. Y normalmente se usaba para referirse a cortar de tajo algún órgano, lo que llamaríamos mutilación. Pero Pablo toma para esta ocasión esta palabra con referencia al referirse a la castración literal. Ahora,
uno podría decir, bueno, entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Que se castren. No, no, no. Está diciendo, en su contexto, que si en verdad quieren agradar a Dios a través de un rito externo, pues que intenten agradar a Dios con el extremo. ¿Por qué? En esa época había una diosa que se llamaba Cibele. Y esa diosa es la diosa de la naturaleza en esta cultura. Y la forma en que adoraban a esta diosa era precisamente a través de actos voluntarios de castración. Y los sacerdotes que servían a esta diosa eran eunucos, que por su propia voluntad y por su propia mano se castraban. Así que Pablo está desafiando a los judaizantes y les decía, a ver, ¿ustedes creen que por su esfuerzo y su sacrificio de una circuncisión van a agradar a Dios? Pues si en verdad fuera así, ¿por qué no intentan lo máximo? Y les lleva a, en verdad, intentar agradar a Dios, como lo hacen aún los propios paganos que intentan agradar a Dios con un extremo sacrificio, como la castración. Pero Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas, mandamientos de hombres. Capítulo 23 de Mateo, versículo 3, así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y ¿qué? No hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y ese es el riesgo del legalismo. Ese es el riesgo. Y las voces se levantan y dicen, no, es que tú tienes que hacerlo. Y ellos mismos lo pueden hacer. Esta semana muchas personas están ocupadas. Y el jueves temprano nos reunimos los hermanos, directores, la dirección de la escuela, la dirección administrativa. Y veíamos qué hacer. Pues sí, como padres incluso veíamos, pues vamos a hacer esto y vamos a quitar esto. Y yo pensaba, decía, sí, sí es cierto, pero pensaba en mis hijos. Pues vamos a quitarle los aparatos. Y llegamos a la casa y ¿sabe qué piden? Los aparatos. Y yo les puedo decir, sí, vamos a quitar todos los aparatos. Y hermanos, por favor, quiten los aparatos. Yo lo puedo hacer. O sea, no estoy diciendo que lo promovamos. Pero a veces ni nosotros mismos podemos cumplir las pequeñas reglas que nosotros mismos establecemos. Los hijos le decimos, no, no vas a usar los aparatos. ¿Y por qué tú? Sí. ¿Y por qué tú sí puedes usar el Facebook? ¿Qué no? Lo mismo, pues yo nada más quiero jugar. Y tú pasas ahí 1 hora en el Facebook. A los hijos les podemos decir, no, no hagas esto. No vas a ver la tele. Y ellos ven la luz allá en el cuarto de sus padres, hasta altas horas de la noche. Nuevamente, no pensemos en otros. Pensemos en nosotros. Y no estoy diciendo que sea malo, hermanos, por favor no me malentiendan. Solamente estoy diciendo, la solución no es eso, puede ayudar, pero la solución real es que usted y yo dependamos completamente de la obra de Dios en nuestras vidas. Que sea un constante crecimiento, que cada día veamos cómo Cristo se está reflejando en nuestras vidas. Hermanos, en verdad les pedimos que oremos por la iglesia. Que clamemos, Señor, haznos más a la imagen tuya. No por reglas y no por ritos, sino porque tú transformes nuestras vidas y lo demás será consecuente.
lo demás será consecuente. Yo les pido que oren, clamen, hermanos, de verdad, les pido sus oraciones como pastor. No es fácil. Clamen al Señor: Señor, líbranos de caer como presas del engañador. Oremos por las familias de la iglesia, clamemos, pero en verdad, hermanos, no es una opción. No es que sí, lo hice la semana pasada, no es que me levanté 5 minutos antes y hice una oración en el carro. No, tome tiempo para orar, tome tiempo para leer la palabra, y que eso sea el poder transformador que nos lleve a una posición de reflejar la gloria de Dios en nuestra iglesia. Estamos en un mundo, y como forma de conclusión, estamos en un mundo donde las voces surgen con fuerza para llamar nuestra atención. Voces que parecen decir la verdad, voces que hablan algo de verdad, pero nunca dirán la verdad completa. Nunca predicarán la verdad, porque la verdad del Evangelio es tropezadero. Hermanos, es tiempo que como iglesia, en medio de un ambiente de tanta agitación social, nos levantemos para predicar la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Es tiempo. ¿Estará usted dispuesto a predicar el Evangelio a su propia vida? No estamos hablando de quién quiere ser predicador. No, ¿estará usted dispuesto a ser predicador del Evangelio a su propia vida? ¿Estará usted dispuesto a ser predicador del Evangelio a su propia familia, a su propio cónyuge, a su propio hijo, a su propia hija, a su comunidad, a sus compañeros de trabajo? Quiera Dios ayudarnos y que Él solamente sea glorificado. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de darnos cuenta que las voces se levantarán, exigirán atención, pero rogamos, Dios, suplicamos, nuestro buen Dios, que tú nos ayudes a entender que el único recurso que tenemos es el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, haciéndonos cada día más a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a ser disciplinados nosotros mismos con nuestro tiempo contigo. Ayúdanos, sí, a quitar algunas cosas que nos estorban, y en vez de pasar tiempo en medios de comunicación, que aprendamos a pasar tiempo con la verdad de tu palabra. Que en vez de estar pensando tanto en qué más conseguir, qué negocio vamos a emprender, que pensemos en cómo podemos crecer para tu gloria. Ayúdanos, Dios. No es que eso sea malo, pero creo que nos ha quitado mucho tiempo para hacernos más a la imagen tuya. Ayúdanos a ser diligentes en nuestra comunión contigo, ser disciplinados. Cada uno de los que estamos aquí luchamos con ello, pero quieras tú guiarnos y producir en nosotros esa pasión para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén.